Nuestra conversación de hoy es una conversación o será una conversación muy importante porque una gran mayoría de personas en nuestros días busca tener residencia en los Estados Unidos. Pero en realidad, ¿qué es lo que sabemos de este país? Hagamos una oración antes de comenzar para poder comprender lo que la Biblia nos explica acerca de los Estados Unidos. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder saber las cosas que van a ocurrir en el futuro, porque tú así lo has establecido en tu santa palabra. Danos, Padre, tu Santo Espíritu y permite que nuestro corazón pueda ser abierto, nuestra mente abierta, para poder entender ese mensaje del Señor y darnos más sabiduría. Lo pedimos, Padre, pidiendo también el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. A lo largo de los siglos, la Biblia ha revelado el ascenso y la caída de las naciones con una precisión asombrosa. Sus destinos fueron predichos de antemano, pero la Biblia no es principalmente un libro de historia. No se menciona a todas las potencias mundiales. Las naciones son puestas en el panorama bíblico, no como poderes políticos independientes, sino a la luz de su papel en el plan general de Dios. La Biblia revela el papel de las naciones que por mucho tiempo ha existido en la controversia entre Dios y Satanás. En los últimos días de la historia del conflicto final de la tierra se centrará sobre la pregunta de lealtad a Dios manifestada por la obediencia a su ley. Trabajando a través de los poderes religiosos y estatales, Satanás intentará coaccionar al pueblo de Dios con boicots económicos, multas, amenazas de encarcelamiento y muerte, para que ignore la ley de Dios aceptando un sábado sustituto. Y como decíamos al principio, ¿cuánto en realidad nosotros sabemos acerca de los Estados Unidos? Y surge una pregunta que a lo largo de nuestro estudio nos vamos a dar cuenta en realidad de lo que eso significa. La pregunta es, ¿desempeñarán los Estados Unidos un papel importante en este conflicto final? ¿Seguirá defendiendo Estados Unidos los principios de libertad religiosa y libertad de elección, o algún día repudiará su herencia? ¿Iglesia y Estado se unirán en Estados Unidos? ¿Cuál es nuestro destino? En esta fascinante lección descubriremos las respuestas a estas preguntas. Y valga la redundancia, mis queridos amigos, estas son las respuestas que encontramos con claridad de acuerdo a los siguientes versos. Esto lo encontramos en Apocalipsis 13, 1 al 11. Y el versículo 1 dice: Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Aquí encontramos que la primera bestia sube del mar, de acuerdo al versículo número 1. La segunda bestia sube de la tierra. En la lección 26 o el estudio 26, claramente identificamos la primera bestia como un sistema religioso o poder creciendo de Roma. Como Apocalipsis 13 describe, esta bestia recibió su sede de gobierno de la Roma pagana. Se convirtió en un sistema universal de adoración, persiguió al pueblo de Dios, reclamó el poder de perdonar los pecados y reinó supremo durante 1260 años durante la Edad Media. En la profecía bíblica, el mar representa un área populada de la tierra. De acuerdo a Apocalipsis 17:15, la bestia subiendo del mar representa un poder subiendo de áreas populadas del mundo. La tierra, por otro lado, representa lo opuesto, un área no populada o escasamente populada. La segunda bestia sube de un área escasamente populada del Nuevo Mundo. ¿Cómo es que la segunda bestia de Apocalipsis 13, o sea, la bestia que parece cordero, se une con la primera bestia, o sea, que es el papado? Apocalipsis 13:12.
Apocalipsis 13:12 dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Ahora, mi querido amigo, vamos a tratar de encontrar 4 características que identifican a la segunda bestia. La primera sería cuando sube la segunda bestia, de acuerdo a Apocalipsis 13, 10 y 11. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Apocalipsis 13, 10. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Apocalipsis 13:11. Esta bestia que parecía cordero con 2 cuernos subió precisamente cuando la primera bestia fue en cautividad. El papado recibe la herida mortal en 1798, cuando el general francés Berthier tomó cautivo al papa. Últimamente, el papa murió en cautividad. La segunda bestia subiría después que la primera fuera en cautividad. Segundo, ¿cuándo sube la segunda bestia? Y esto es de acuerdo a Apocalipsis 13:11. Apocalipsis 13:11 dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. La primera bestia subió del mar, gentes, multitudes, naciones y lenguas, de acuerdo a Apocalipsis 17:15. Subió de Roma, de los lugares populados de Europa. Notemos ahora que la segunda bestia subió de un área no muy poblada del mundo. La palabra griega para subir es anabaín, significa surgiendo. Surge como una semilla silenciosa, creciendo de un lugar callado de la tierra. Sube rápidamente de la oscuridad y viene a ser un superpoder mundial. Tercero, ¿qué animal es escogido para describir a la segunda bestia? Apocalipsis 13:11. Y nos dice así: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Ahora aquí también descubriremos que a lo largo del libro de Apocalipsis Jesús se describe como un cordero. Las cualidades similares a las de un cordero indican dulzura, inocencia y libertad. Jesús da a cada uno de sus seguidores la libertad de elección. Este poder del corderito otorga a sus ciudadanos la oportunidad de adorar libremente en armonía con los dictados de su conciencia. También debemos notar que un cordero es un animal joven. El león, el oso, el leopardo y el dragón descritos anteriormente en el capítulo son animales adultos, lo que indica naciones más antiguas y establecidas. El cordero joven representa una nación recién nacida. Ahora tendremos el D como cuarto punto. La primera bestia tiene coronas en sus cuernos. Apocalipsis 13:1 lo dice. La bestia que parece cordero tiene coronas. De acuerdo a Apocalipsis 13:11, ¿sí o no? Las coronas indican la autoridad de un reino. Este nuevo poder no tiene corona o rey. Los cuernos son símbolos de poder. Aquí el poder viene de otra fuente, que es la gente. Los 2 cuernos representan una república democrática o forma de gobierno. Otro punto muy importante aquí que encontramos, aparte de los que ya hemos visto, es que, y lo podemos tomar como una siguiente pregunta, ¿qué nueva nación surgió en 1798? En un lugar no populado de la tierra, con las características de la juventud y libertad para toda la gente. Veamos otro punto aquí. Los peregrinos desembarcaron a principios de la década de 1600. Las colonias crecieron rápidamente. En 1776
se elaboró la Declaración de Independencia. En 1787 se redactó la Constitución y en 1789 se formuló la Carta de Derechos. En 1791 se adoptó la Carta de Derechos. Hasta este momento, mi querido amigo, espero de que usted entienda de qué nación estamos hablando hasta este momento. En 1798, el papado fue hecho prisionero por el general Berthier. Estados Unidos fue reconocido como una nación por Francia, el mismo poder que infligió la herida mortal a la primera bestia. Los Estados Unidos surgieron exactamente como la profecía lo había indicado. Y la parte que usted no puede ver, que no podemos ver, es en el momento indicado en la profecía. El segundo punto que encontramos aquí es que los Estados Unidos fueron establecidos por valientes europeos llenos de un espíritu aventurero, tratando de huir de la tiranía religiosa y política del viejo mundo. No se estableció conquistando otra nación, sino mediante el establecimiento de una nueva. Tiene que recordar que nosotros estamos hablando de una nación joven, de una nación que comienza, comparadas con las otras, hablando de los animales que ya hemos mencionado. Ahora, los oprimidos y oprimidas a lo largo de la cristiandad se han vuelto a esta tierra con interés y esperanza. Millones de personas han buscado sus costas y los Estados Unidos han surgido en un lugar entre las naciones más poderosas de la tierra. Esto lo encontramos en el libro titulado La Gran Controversia, en la página 441. Tercer punto, los Estados Unidos establecieron dos autoridades separadas, política y religiosa. El principio de la separación completa entre la Iglesia y el Estado estaba representado por los dos cuernos como un cordero. Ahora, ¿qué cambio sorpresivo indica la profecía? Esto es de acuerdo a Apocalipsis 13, 11 y 12. Versículo 11 de ese capítulo dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos, semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El versículo 12 dice: Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Recuerde, mi amigo, que esto es hablando de los Estados Unidos. Todo lo que esta segunda bestia, de acuerdo a Apocalipsis, va a hacer para o en contra de las personas. A medida que la Iglesia y el Estado se unen, ¿qué actos opresivos siguen? Apocalipsis 13, 15 al 17. Espero que le pongamos una atención muy grande a esto que está ocurriendo aquí, porque es una profecía. Recuerde usted que el libro de Apocalipsis significa tiempo del fin. Ahora, el capítulo 13, versículo 15 dice: Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. El versículo 16 dice: Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en su mano derecha o en la frente. Y esto es muy importante, mi querido amigo. Escuche lo que dice el versículo 17 del mismo capítulo 13. Y que nadie puede comprar o vender excepto quien tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Recuerde usted que el Señor Dios va a sellar a su pueblo, pero también la bestia va a marcar a los suyos. Y si usted no tiene su marca, no podrá, como dice el versículo, comprar o vender. Cuando la iglesia primitiva fue corrompida al apartarse de la simplicidad del Evangelio, perdió el espíritu y el poder de Dios. Con el fin de controlar las conciencias del pueblo, la iglesia buscó el apoyo del poder secular o el gobierno.
Recuerde usted que la iglesia y el gobierno no pueden mezclarse, tienen que ser separadas, pero en este caso ellos perdieron el espíritu y el poder de Dios por buscar el apoyo del gobierno. Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, la iglesia utilizará la autoridad del Estado para coaccionar la conciencia una vez más. Una imagen es una similitud con algo que se parece. El papado reclama, como signo de su autoridad, un día sustituto de culto. El domingo es una similitud con el día de reposo, pero no es el día de reposo. Es un día de culto sustituto o falsificado del que ya el Señor ha establecido. Ahora, en esta asombrosa profecía, los Estados Unidos de América establecen una semejanza con el papado al usar el poder del gobierno para hacer cumplir un día religioso de adoración. En una época de gran crisis, el pueblo y sus líderes religiosos ejercieron una enorme presión sobre sus legisladores para hacer cumplir este día común de culto religioso. ¿Cómo engaña Satanás a miles de personas para que presionen a sus legisladores para que formen una imagen a la bestia? Esto lo explica Apocalipsis 13, versículos 13 y 14 y capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 13:13 dice, realiza grandes señales, de modo que incluso hace que el fuego baje del cielo sobre la tierra a la vista de los hombres. Esto es algo que nosotros no tenemos ni idea de lo que va a ocurrir, pero recuerde que Apocalipsis 13:13 lo está advirtiendo en estos momentos. Realiza grandes señales, de modo que hace que el fuego baje del cielo. Y continúa diciendo el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Entonces la bestia fue apresada y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19:20. En un periodo de convulsión social, dificultad económica, desastres naturales y tensión internacional, la Iglesia y el Estado se unirán en un atento por establecer paz. Satanás usará milagros falsos para establecer sus aclamaciones. Esta pregunta es muy importante, mi querido amigo. ¿Sobre quién derrama Dios el Espíritu Santo genuino? De acuerdo a Hechos 5:32 y Juan capítulo 14, versículos 15 y 16. Hechos 5:32 dice, y nosotros somos sus testigos de estas cosas, y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Y en Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El versículo 16 de Juan 14 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ahora, ¿qué promesa nos da nuestro Señor para tiempos de dificultad inusuales en nuestra vida? Hebreos 13, 5 y 6. El versículo 5 nos dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Así que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre. Hebreos 13:6. ¿Cómo describe Apocalipsis a aquellos que han obtenido la victoria sobre la bestia y están listos para la venida de Cristo y la eternidad? Primero dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Y segundo, aquí está, dice Apocalipsis 14:12,
la paciencia de los santos. Aquí están, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Muchas personas dicen que el día sábado, por ejemplo, se hizo para los judíos, o que esa ley se hizo para los judíos y quedó abolida. Pero aquí, en Apocalipsis, que es el nuevo y el último libro de la Biblia, dice que están aquí los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Eso quiere decir que los mandamientos de Jesús todavía, hasta el día de hoy, están en vigencia. Y tercer punto, el que es injusto, que sea injusto todavía. El que está sucio, que esté sucio todavía. El que es justo, que sea justo todavía, y el que es santo, que sea santo todavía. Apocalipsis 22:11. Un cuarto punto dice, y he aquí, vengo rápidamente, y mi recompensa está conmigo, para dar a cada uno de acuerdo con su obra. Apocalipsis 22:12. Dice el versículo 13 de Apocalipsis 22, yo soy, dice el Señor, el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. El conflicto muy pronto se intensificará más allá de nuestra imaginación. Mediante el poder de Jesucristo, usted puede mantenerse leal a través de los últimos días. Juan vio en visión la celebración triunfal dada en el cielo para aquellos que habían sido victoriosos sobre la bestia y su imagen. Vi a aquellos, dice Juan, aquellos que tienen la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su marca y sobre el número de su nombre, de pie en el mar de cristal, teniendo las arpas de Dios. Y continúa diciendo, vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Querido amigo, ¿no quieres ser parte de esa gran celebración? Si en realidad después de lo que hemos examinado, después de lo que hemos leído, lo que la Santa Palabra de Dios dice, queremos ser parte de esa celebración cuando el Señor venga, repita conmigo estas palabras. Debido a que amo a Jesús, no seguiré a la bestia ni a su imagen. Elijo estar con aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Elijo ser parte de esa gran celebración en el cielo. Si es así, mi querido amigo, tenga por certeza que el Señor tomará en cuenta su petición y su entrega a Él. Que el Señor le bendiga siempre.